¿Qué tal? Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido una vez más a este su programa Un Tiempo con Dios. Bienvenidos sean todos los que están conectados allí en la televisora JRTV Canal 10. Bienvenidos todos los que se conectan también a través de las redes sociales, a través del Facebook. Ya, Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera especial en este hermoso y maravilloso día que el Señor nos ha regalado. Un día más de bendiciones, un día más donde el Señor se glorifica de una manera especial en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. El día de hoy igualmente vengo con mi hermano Jorge. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Cómo está? Igualmente, hermano, muy buenos días también para usted, muy buenos días para las personas que están atrás, escuchando con nosotros atentamente. Y claro que sí, agradecidos con el Señor por este día maravilloso que nos ha tocado y el día de hoy compartir la palabra del Señor, alimentarnos cada vez más de esa palabra necesaria para nuestras vidas. Amén, 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 así es. Es importante que nuestro espíritu sea alimentado, así como alimentamos nosotros nuestra carne, así como nos alimentamos 3 veces al día, es necesario que nosotros alimentemos nuestro espíritu, porque conversábamos en los programas pasados, ¿no?, acerca del Espíritu Santo. Hablábamos de que el Espíritu Santo ya tenemos que dejar de verlo como una fuerza, como una energía, ahora lo vemos como Dios mismo. Una persona, una manifestación de Dios presente en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu vino a guiarnos. El Espíritu Santo vino para que nosotros seamos obedientes a la presencia de Dios. Somos obedientes a la palabra del Señor. Él vino a guiarnos a eso, a la obediencia. Entonces, fue de verdad un estudio maravilloso. Fue un estudio donde el Señor se glorificó de una manera especial. Creemos que es así. Si no lo has visto, te invitamos a que puedas ver nuestras repeticiones en el Facebook. Allí están todas las grabaciones de los programas anteriores. Es importante que podamos visualizarlos para poder ver, ¿no?, todo lo que el Señor ha venido haciendo. Pero el día de hoy venimos a dar un paso más, un paso agigantado, un paso en este transitar, en este camino, que es importante que ustedes y nosotros podamos transitarlo correctamente, transitarlo acompañado del Espíritu Santo y nunca desviarnos de ese camino. El día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Comenzamos, ¿no?, este tema de la oración. La oración es un privilegio para nosotros. Así es. Y así hemos titulado, ¿no?, un nuevo privilegio, la oración. Ese es el tema del cual estamos trayendo hoy día. Estamos trayéndolo para compartir, para alimentarnos, para ser guiados. Entonces, damos paso al comienzo de este nuevo tema. Amén. Y es que la oración, dice acá, es posible porque Cristo quitó la barrera entre Dios y nosotros. Recordemos que Cristo, cuando hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó en 2. Y eso como simbolismo de que ya no hay una división entre Dios y los hombres. Anteriormente había un proceso, un protocolo, tenía que ir al sacerdote, el sacerdote hacía la expiación en nombre del pueblo, en nombre de las personas, ya un poco para entrar en contexto de esto. Y entonces dice la palabra del Señor que después de Jesucristo ya eso se echaba a un lado y ahora era una relación directa. Había una relación directa, ¿no? ¿Cómo es que la venida de Cristo vino a cambiar muchas cosas? Lo que estaba más alejado, hoy en día ya lo podemos tener más cercano, más cotidiano. Al tener el Espíritu siempre en nosotros, ¿no?, al tener el Espíritu de nuestra parte. Entonces, vamos a hablar acerca de la oración. Y para eso va a ser muy importante que vayamos al siguiente texto, al libro de Hebreos 11:6. Y nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Mira que en este texto increíble, en este texto maravilloso, en Hebreos 11:6, nos está hablando también de la fe. Entonces, cuando hablamos de oración, tenemos que hablar de fe. Entonces sabemos lo que es la fe, ¿cierto? Lo que es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Que es la esperanza, es una esperanza que nosotros tenemos. ¿Y por qué se menciona tanto la fe cuando hablamos de la oración? Porque es una comunión que nosotros vamos a tener con el Señor. Y si usted no cree que el Señor está ahí con usted, si usted no cree que el Señor está guiando sus pasos, entonces, ¿cómo vas a tener una relación directa con Él? ¿Cómo sería? ¿Acaso podemos nosotros hablarle a la pared? No, hay veces que nosotros hablamos a nosotros mismos, pero es necesario para una relación tener una comunicación, un diálogo abierto con el Señor. Entonces,
Esto solamente se da, nos dice el libro de Hebreos 11:6, con la fe. Repetimos una vez más, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya sabemos que aquí necesario, básico, la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. También el Señor nos está hablando que Él desea que nuestra fuerza justamente nos conduzca a una relación personal con Él, sea una profundidad que vamos a tener con el Señor. Esta oración entonces va a ser guiado por nuestra fe. Cuando nosotros creemos que Él existe, vamos a hacer una relación con Él íntima a través de nuestra oración entonces. Claro, es que podemos decir que la fe es esa llave. Podemos decir que la fe es la llave que abre esa puerta de comunión entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque imaginémonos en este caso, Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y ahora nos dio la oportunidad, dice la palabra de Dios, de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Todo hijo se relaciona sí o sí con su padre. Mi hijo me habla, me dice de qué hizo en el colegio, me dice qué hizo en la tarde, me dice que ya realizó tal cosa, que quiere realizar tal actividad, que quiere salir al parque, que quiere pasear. Mi hijo se comunica conmigo. Así de igual manera nosotros ahora que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo ha venido a reposar en nuestras vidas, ha venido a vivir en nosotros. El Espíritu Santo ahora está en nosotros y dice que Él es quien nos va a guiar, dice que Él es quien va a dar testimonio mismo a nuestro espíritu de que Dios existe. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos que empezar a tener una relación íntima con Dios. Tenemos que tener una relación de padre e hijo con Dios. Dios está esperando, el Espíritu Santo está esperando a que nosotros hablemos con Él. El Espíritu Santo está esperando que nosotros dialoguemos con Él. Dios está esperando a que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy, mira mi situación. Es cierto, Dios conoce todo lo que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Dios conoce todo acerca de nuestra vida, pero Dios incluso está esperando a que nosotros le digamos, que salga de nuestra voluntad decirle, Señor, mira por la situación que estoy pasando. O decirle, Señor, gracias por este nuevo día. Señor, gracias porque me has dado la oportunidad de nacer un nuevo día, de vivir un nuevo día. Señor, estos son mis planes, estos son mis proyectos. Dame direcciona mi vida para que yo pueda realizar estos planes o estos proyectos de alguna manera. El Señor está esperando. El Señor está esperando y dice acá, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible porque si yo no tengo fe, entonces yo voy a orar en vano porque no creo que alguien me vaya a escuchar. Es como si estuviera hablando solo. Incluso antes de una persona llegar a los pies de Cristo, antes de una persona poder decir, oye, verdaderamente yo creo en Dios, muchas veces las personas miran de manera extraña cuando una persona ora sola, ¿no? Y dice, oye, mira, este está hablando solo, está loco o está demente o etcétera, adjetivos empiezan a decir, pero no es eso, es que hay una relación. Y cuando hay una relación hay necesidad de conversar. Entonces definimos de esta manera que la oración es hablar directamente con Dios. O sea, en términos sencillos, la oración es conversar con Dios. No es que yo voy a parametrizar o yo voy a hacer un esquema de la oración y voy a repetir esa oración todos los días. No, la oración es decirle, Señor, aquí estoy, me presento delante de ti. Empiezo a hablarle de mí, empiezo a hablarle de mis angustias, empiezo a hablarle de mis bendiciones, empiezo a hablarle de lo que yo quiero decirle a Dios y de lo que yo tengo planificado y lo que quiero que Dios me guíe. Esa es la idea. Entonces, cuando hablamos de relación con el Señor, hablamos de la relación, hablar con Dios, es una relación, va a ser íntima, ¿no? Estamos hablando de un tema personal también. Cuando nosotros, al tener este nuevo acercamiento, ya le podemos decir como usted lo sienta, ¿no? Podemos decirle, gracias Señor, gracias Dios, Padre también le podemos decir, gracias papá. He escuchado también en oraciones, papito le dicen. Entonces va a depender siempre de la intimidad que cada uno tengamos con nuestro Padre. Va a depender mucho de lo que nosotros tengamos. Estamos entrando a definiciones de qué es la oración y podemos decir que es hablar con Dios. Entonces hay una segunda relación, hay una segunda definición que habla también de la comunión personal con el Creador del universo. Entonces sabemos que es un diálogo, sabemos que es una comunión personal
Y también podemos decir que mientras más íntima y profunda sea nuestra relación con Él, va a ser mejor para nosotros. Va a depender mucho del que nosotros pongamos en nuestras bocas. Pero vamos a ir aprendiendo en esta nueva lección de cómo va a ser los pasos que nosotros vamos a seguir para tener una relación efectiva con el Señor y afectiva también, ¿no? Claro, es que, ¿qué define delante de la sociedad que una persona es hija de otra? Esa relación, ¿no? Esa confianza que puede tener un hijo hacia un padre. Por lo menos un hijo, tú le dices, mira, hay que caminar por este camino, y el hijo no te va a decir, no, yo creo que mejor es por allá. No, él te va a decir, ok, papá, vamos a caminar por allí. Tú le dices a tu hijo, mira, hijo, eso que tú estás haciendo no me parece correcto. Eso que tú estás haciendo me parece que debería ser de esta manera, y el hijo va a prestar atención. El hijo te va a decir, ok, a lo mejor en algún momento, en una etapa de su vida, él va a empezar a, por lo menos por allí, empezar a analizar y va a empezar a estudiar lo que tú le dices. Pero en su primera instancia, en sus primeros años de vida, el hijo va a obedecer todo lo que tú le digas. Tú le dices, no saltes de ahí, no salta. Tú le dices, no camines por ahí, no camina. ¿Por qué? Porque hay una dependencia del padre, del hijo hacia el padre. Entonces así nosotros tenemos que depender y decirle, Dios, direccióname a través de tu Espíritu Santo por donde yo debo caminar. Direccióname por tu Espíritu Santo qué debo hacer. Pero ¿cómo voy yo a saber lo que Dios quiere conmigo si yo no le digo a Dios qué es lo que necesito? Yo tengo primero que decirle, Dios, necesito caminar conforme a tu voluntad. Lo necesito, direccióname. Entonces empieza Dios a revelarnos a través de su palabra. Empieza Dios a revelarnos a través de la Escritura cómo debemos caminar, cómo debemos andar, qué debemos hacer. Porque es así, un padre, ¿qué es lo que quiere un padre para su hijo? Lo mejor. Yo como padre quiero lo mejor para mi hijo. Usted como padre quiere lo mejor para su hijo. Así Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Así Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero para que se pueda haber esa confianza, para que pueda haber esa relación íntima, esa relación personal, es importante que nosotros oremos al Señor. ¿Cuántas veces? Las veces que Dios y que el Espíritu Santo coloca en tu corazón que es necesario hablar con Dios. Orad sin cesar, dice, en todo momento, ¿no? Buscar de Él, siempre, para cualquier cosa, pedirle dirección. Entonces, estamos encontrando ya una similitud también. Vamos a hablar, por ejemplo, hemos visto en capítulos anteriores sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, sabemos también que la palabra, así como decimos, ¿no? La palabra del Señor, la palabra de Dios, es el alimento que nosotros necesitamos, que nuestro espíritu necesita, es el alimento espiritual. De la misma forma, podemos decir que la oración es el oxígeno que necesitamos para respirar en nuestro día a día. Entonces, haciendo esta analogía, nosotros podemos entender aún más qué tan importante es la oración y que de repente en el momento de nuestras vidas no lo hemos usado correctamente o no hemos sabido utilizar este privilegio que estamos aprendiendo hoy día. Entonces, hoy día usted está aprendiendo que es necesario, así como el oxígeno que necesita nuestro cuerpo, es la oración con el Señor. Orad sin cesar, orad en todo tiempo, orad con Él para que nuestra relación con nuestro Señor se vaya fortaleciendo. Porque ya recordemos que nosotros, si bien es cierto, somos hijos de Dios, somos hijos del Señor, pero somos hijos adoptados por el Señor. No fuimos engendrados así como fue Jesús de repente, ¿no? Fue depositado por el Espíritu Santo. Nosotros somos hijos adoptados. Entonces necesitamos encontrar esta relación con el Señor. Nosotros necesitamos agradarnos de la relación diaria que tengamos con el Señor. Y todo esto va a partir de nuestra oración. Claro, y es que cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros clamamos a Dios, hay una respuesta de parte de Dios. No es que yo oro y no recibo respuesta. No, hay una respuesta de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Lo veremos más adelante esa parte, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. Dice, hay promesas de parte de Dios. Y todas esas promesas las vamos a estudiar acá. Todas esas promesas las vamos a ver acá. Pero es necesario primero nosotros entender, oye, ¿de qué se trata la oración? La oración muchas veces lo llevamos como un miticismo, o lo llevamos como por allí, como un dogma, ¿no? De que tiene que ser de esta manera que yo tengo que orar. No, Jesucristo nos dejó escrito de la manera en que nosotros debemos orar. Él dice que debemos referirnos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos.
Pero no quiere decir que yo voy a repetir toda esa cita bíblica todos los días de mi vida, a cada momento. Voy a orar al Padre, empiezo, Padre nuestro que estás, a leer la Biblia, a leer el versículo como tal. No, Jesucristo simplemente nos ha dejado un ejemplo de cómo debemos nosotros orar. Él nos ha dejado, dice, cuando ores al Padre, hazlo de esta manera. No dice, repite esta oración. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros tenemos que entender que orar es conversar. Orar es hablar. ¿Hablar con quién? Con Dios directamente. Ya no hay limitante. Antes había limitantes, antes estábamos apartados por todos nuestros delitos y pecados, por toda nuestra mala manera de vivir, estábamos alejados de la presencia de Dios. Pero una vez que usted y yo y cada uno de nosotros nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu, ahora tenemos otra identidad. Ya no somos solamente criaturas, ya no solamente somos creación, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos adoptados, como dice usted. Así como dice la palabra del Señor, somos adoptados por parte de Dios. Entonces, como hijos tenemos que relacionarnos con nuestro Padre. Como hijos tenemos que relacionarnos con Dios y esperar la respuesta de Dios. ¿Cómo esperamos la respuesta de Dios? Dios responde de muchas maneras. Dios responde de muchas maneras. Entonces, estamos mencionando también la figura del Señor, la figura de Cristo, y qué tan importante fue para nosotros que Dios se haga hombre. Qué tan importante fue que Dios mismo se hiciera hombre, en la figura de Cristo que estamos hablando ahora. ¿Para qué? Para que Él pueda entender un poco también nuestra naturaleza, entender un poco nuestra debilidad. Y recordemos al Señor orando en el monte, el Calvario, orando y pidiendo, haz pasar de mí este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Entonces reconocemos siempre, reconocemos en todo momento que el Señor Jesús vino para darnos ejemplo de cómo debemos acercarnos al Padre, de cómo debemos nosotros también pedirle a Él. Desde el fondo de nuestro corazón hay cosas que nosotros necesitamos y queremos ser cambiadas. Y el Señor nos va a dar, y como dice usted, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. Está en el libro de Jeremías, nos vamos a ir adelantando un poquito, ya vamos a llegar a esa parte también. Pero qué tan importante es seguir ese modelo que fue Cristo en nosotros, en nuestras vidas. Entonces encontramos del Señor Cristo, encontramos a Él orando, y ese es el modelo que nosotros debemos de seguir para nuestras vidas, para llegar a esa intimidad con el Señor, para llegar a esa comunión necesaria en nosotros, este nuevo privilegio del cual estamos hablando, que es la oración. Oramos en todo momento, clamamos y pedimos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Cómo lo vamos a pedir? Lo vamos a ir aprendiendo en estos versículos que vamos a ir desarrollando. Sí, es que, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros vamos y leemos los evangelios, cuando vamos y leemos todo lo que Jesucristo hizo, vemos que Jesucristo siempre iba al monte a orar. Todos los días oraba, todo el tiempo, en todo momento, clamaba al Padre. Entonces podemos decir que viendo ese ejemplo, Jesucristo siendo Dios mismo, se humillaba delante del Padre. Ya dice la palabra que Él se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y aprendió a ser obediente delante de Dios. Y oraba al Padre, y clamaba al Padre. ¿Por qué? Porque era necesario que esa enseñanza quedara en los discípulos también. Era necesario que esa enseñanza quedara para toda la humanidad, que debemos clamar a Dios, que debemos orar a Dios, que debemos buscar de la presencia de Dios en intimidad. Cuanta más oración, cuanta más converses tú con Dios, más fortalecido estás. Porque entre más relación hay entre un padre y un hijo, ¿qué pasa? El hijo está más tranquilo, ¿no? O el hijo está más convencido de lo que el padre le dice. ¿Pero por qué? Porque hay una relación, porque hay una conversación, hay diálogo. Entonces así el Señor invita a que nosotros podamos hablar con Él, podamos dialogar con Él. Y vemos que Jesús en muchas partes Jesús va y clama al Padre. Dice que incluso antes de su muerte, incluso antes de que fuese arrestado, dice la palabra que Jesús fue a orar al monte. Y dice que le dijo al Padre: Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos que Jesucristo no repite la oración que Jesucristo dijo: mira, cuando ores al Padre vas a orar de esta manera. Entonces acá Jesucristo está orando de otra manera. Dice: Padre, si es tu voluntad. Vemos que no usa las mismas palabras. Entonces, ¿por qué no usa la misma palabra? Porque siempre la oración es lo que fluye de tu corazón, lo que tú quieres mostrarle a Dios, lo que tú quieres decirle a Dios.
No es que en algún momento tú vas a parametrizar la oración, pero vámonos allí directamente al libro de Jeremías 33:3, porque Dios responde la oración. Vamos a ver en estos pasajes que le vamos a leer a continuación los mandatos y las promesas que hay en la Biblia, que hay en la palabra del Señor para nuestras vidas acerca de la oración. Entonces en el libro de Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Hay dos partes en este texto. Clama a mí es un mandato. El Señor está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, que pidamos a Él, que pronunciemos, que sea necesario, que el Padre necesita escuchar que nosotros estamos pidiendo de Él. Y la promesa viene a continuación: te responderé. Hay una promesa de parte del Señor. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Claro, porque muchas veces pensamos que el acercarnos al Padre en una oración es: ay, bueno, hoy día necesito pedir esto. No siempre nuestra comunión con el Padre es para pedir algo. A veces solamente necesitamos oír su voz. Y esto lo entendemos cuando ya somos padres, ¿no? Yo tengo una hija de 20 años, como te estaba contando al comienzo, y ella vive en Lima, entonces ella está estudiando, está haciendo sus cosas por allá, y ella necesita siempre escuchar. Todos los días me llama: papá, me dice, de repente ahorita me está viendo también, papá, mira, necesito esto, quería saber que tú me ayudes en esto, quiero saber cómo se hace. Pero muchas veces solamente necesita oír mi voz para que ella pueda estar tranquila. Entonces es así como nosotros muchas veces solamente necesitamos oír a nuestro Padre. Saca de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Solamente necesitamos escuchar la voz del Padre para que nuestra vida esté tranquila. No siempre son lo que vamos a pedir, objetos, o fuerza, o fortaleza, o tranquilidad, o paz, sino muchas veces solamente necesitamos oír la voz del Padre respondiéndonos. Amén. Y es que acá dice algo muy clave, ¿no? Dice una palabra clave, dice: clama a mí y yo te responderé. Vemos la causa y efecto, ¿no? Y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ¿quién dijimos en los programas anteriores que era el que nos enseñaba, el que nos instruía, el que nos guiaba? El Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios, como es el mismo Dios, Él nos va a revelar esas cosas que nosotros no conocemos. Antes de venir al Señor Jesucristo, antes de llegar a los pies de Jesucristo, había muchas cosas que no entendíamos de la palabra, y lo conversábamos en programas anteriores. Habían cosas que leíamos y no entendíamos. Oye, pero no entiendo qué dice la palabra del Señor. Pero el Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque si nosotros clamamos a Él, le decimos: Señor, necesito que reveles y me reveles a través de tu palabra lo que yo necesito, el alimento que mi alma, mi espíritu necesita. Necesito un alimento espiritual que solamente tú me puedes dar a través de la palabra. Entonces tenemos que decirle: Espíritu Santo, sé tú guiándome. Sé tú guiándome en esta oración, sé tú guiándome en lo que yo necesito aprender, sé tú guiándome en lo que yo necesito descubrir. En el camino del Señor hay constantes descubrimientos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos sabemos todo. Entonces es el Señor revelando conforme a su voluntad cada una de esas cosas. Dice acá, claro, a Jeremías le dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré, te mostraré. Hay una promesa de parte de Dios: te responderé, y hay algo más: y te mostraré y te enseñaré. O sea, ¿en quién nosotros tenemos que confiar plenamente? En el Dios, en el Padre, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dice: yo te mostraré, yo te enseñaré. A lo mejor hay situaciones que tú dices: oye, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esta situación me pasa a mí y veo que los demás están tranquilos? ¿Pero por qué a mí? Porque es que hay un proceso de parte de Dios con tu vida. Hay un proceso de parte de Dios en ti, en tu familia, en tu hogar, pero es Él que te lo va a ir revelando conforme a esa oración, a esa relación. Tiene que haber una relación entre Dios y tú. Ya el velo está quitado. Dice la palabra que Jesucristo quitó el velo. Entonces ya no hay limitante entre Dios y nosotros. Dile: Señor, muéstrame cómo debo hacer, muéstrame qué debo hacer, enséñame, instrúyeme, porque yo necesito andar en tus caminos.
Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos aquello que nosotros no conocemos? Inclusive, no solamente los planes que el enemigo está acechando, ¿no?, hacia afuera, hacia nuestras vidas. También hay cosas que uno mismo ha borrado. Mira, en psicología se habla mucho, por ejemplo, del sistema de autodefensa que tiene nosotros como ser humano, nuestros pensamientos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, experiencias traumáticas que a lo largo de repente de nuestra niñez, de nuestra infancia hemos sufrido, el ser humano tiende por ocultarlo, por borrar toda esa secuencia. Entonces, generalmente nos quedamos con los recuerdos bonitos de nuestra infancia, de cómo lo vivimos, pero más en el fondo hay cosas que han quedado ocultas. Y estas cosas ocultas es la que muchas veces van dirigiendo nuestro modo de actuar o nuestro modo de vivir. Me refiero a lo siguiente, ¿no? Muchas veces de repente una persona actúa por miedo y no sabemos por qué ese miedo nos está apoderando. ¿Por qué no nos permite tomar decisiones? Entonces recordemos que el Hijo de Dios ha sido tomado, llenado en poder. Entonces, ¿pero por qué estamos actuando con miedo? Porque hay cosas ocultas dentro de nosotros que nos impide actuar de una manera correcta, que nos impide tener una relación necesaria con el Señor, que nos impide tener una relación necesaria con los demás. Entonces muchas veces podemos decir de repente: no, es que él es un poco tímido, no se acerca a las personas. Y eso nos está impidiendo también que nosotros reflejemos el amor de Dios a otros. Pero son cosas que están quedando en nosotros ocultos. Son cosas que han quedado ahí, por así decirlo, borradas, que nuestra memoria las ha borrado. Pero sin embargo, nuestro actuar no lo ha borrado. Hay algo que está oculto entre nosotros, hay algo que usted necesita sacar. ¿Y cómo nosotros revelamos esto? A través de la oración íntima que podamos tener con el Señor. Usted va a ser revelado, sí, hay cosas ocultas que van a ser reveladas, pero es necesario esa intimidad con nuestro Padre. Padre, papá, papito, como usted quiera llamarlo. Revélame aquello que está oculto en mi corazón. Yo quiero ser de esta forma, yo quiero servirte, yo quiero ser más transparente contigo. Quiero que tú saques, quiero que tú cures desde lo más hondo de mi corazón. Lo que está oculto, revélamelo, Padre. Porque no solamente está oculto aquello que está exterior a nosotros, sino también lo que está interior a nosotros están ocultas. Y es necesario entonces, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, nos está pidiendo el Padre. Él tiene la solución. Hablamos de la llave, Él tiene la llave. Pero está esperando que nosotros se lo pidamos a Él, que nos revele aquello que no nos permite conducirnos correctamente como verdaderos hijos de Dios. Wow, y es que acá dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios, en algún momento, cuando nosotros conversamos con Él, cuando oramos al Padre, Él nos puede revelar también cuáles son esas trampas, cuáles son esos engaños que el enemigo está colocando en nuestro camino. A lo mejor nosotros en nuestra inteligencia humana, nosotros decimos: mira, yo creo que ese lugar me conviene, o yo creo que ese trabajo me conviene, o yo creo que mudarme a ese lugar me conviene. Pero cuando le oramos al Padre, cuando le pedimos la dirección al Padre, el Padre nos va a empezar a revelar y nos va a empezar a mostrar: mira, no te conviene ese lugar porque allí va a pasar esta situación. No te conviene mudarte a esa casa porque cuando te vas a mudar allí va a empezar a suceder esta situación a nivel espiritual. Porque recordemos que dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está buscando que nosotros caigamos en algunas de sus trampas. Es cierto, no nos puede tocar, pero él está colocando trampas alrededor. Por allí está colocando trampas, donde tú te muevas hay trampas. Entonces Dios en su infinita misericordia va a empezar a revelar a tu vida, ¿no?, de una manera sobrenatural cada una de esas trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque Él quiere cuidarnos a nosotros. Si tú ves a tu hijo que no le es conveniente visitar ese lugar porque en ese lugar hay ciertas cosas o hay ciertas situaciones que no son de provecho para su vida, tú le vas a decir: mira, no quiero que vayas a ese lugar.
Mira, no quiero que te relaciones con esas personas porque no es de tu conveniencia estar en ese lugar o con esas personas. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Dios es igual, te va a decir, no, mira, yo considero y te estoy direccionando a que no vayas a ese lugar. Te estoy direccionando a que no tomes ese trabajo. Te estoy considerando de que no tomes esa relación. Incluso el enemigo se filtra bastante cuando una persona, en el tema de relaciones, ¿no? Cuando una persona empieza a relacionarse con otra, cuando están eso de noviazgos, ¿no? El enemigo por allí también se puede filtrar. ¿Por qué? Porque hay relaciones que muchas veces no son sanas, pero tú en tu enamoramiento carnal no te das cuenta. Pero Dios, si buscas la presencia de Dios, Dios te va a mostrar por qué no te conviene esa relación. Y así muchas cosas, Pero el Padre nos sigue enseñando, ¿no? El Señor nos sigue dando palabra. Y vamos a ir al libro de Mateo 11:28. Y dice la Escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, hay un mandato y hay una promesa. El mandato vendría a ser, venid a mí los trabajados y cargados. Usted siente que está cargado, usted siente que está trabajado, el Padre te está llamando, te está diciendo, acércate a mí. Y no está hablando de un lugar físico, está hablando de un acercamiento íntimo. Y estamos hablando de la oración. Acércase usted al Padre. Si usted se siente cargado, ya no puedo más con este problema, necesito contar a alguien, necesito decírselo a alguien, pero ¿quién mejor consejero que nuestro Padre? Y mira cómo continúa diciendo allí la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, Él está hablando, ¿no? Está conversando acá está conversando con Dios. Dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cómo se expresa Jesucristo al Padre? ¿Cómo se expresa Jesús al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él se expresa de una manera diferente cada vez que conversa con el Padre. Dice, te alabo Padre. O sea, cuán importante es alabar a Dios, agradar a Dios en medio de la oración. Por eso es importante decirle al Espíritu Santo que sea Él direccionando nuestras palabras, sea Él direccionando nuestro clamor, sea Él direccionando nuestras oración, por así decirlo, sea Él direccionando nuestra oración. Y dice acá, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero un versículo antes dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Seguimos hablando con el tema de revelar, de enseñar, de instruir, de guiar, ¿no? Entonces vemos cuán importante es la oración, ¿está bien? Siempre usamos este versículo, venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Todos queremos descansar, todos queremos estar tranquilos y en paz, pero es necesario buscarle. Cuán importante es buscar su presencia. Es importante buscar su presencia. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios, ninguna de estas promesas van a pasar. Si nosotros no buscamos ser íntimos con Dios, ninguna de estas promesas van a pasar. Si nosotros no buscamos hacer hijos de Dios, ninguna de estas promesas van a pasar. ¿Por qué? Porque todo es una secuencia, como lo hemos venido conversando desde el inicio, una secuencia. Una cosa me lleva a la otra. Ahora soy un hijo de Dios, ahora tengo la oportunidad de hablar directamente con Dios. Tengo la oportunidad, ya no hay limitación. Muchas veces la limitación la colocamos nosotros. La palabra de Dios dice que ya no hay limitación, que el velo ha sido rasgado, ha sido quitado. Ahora la limitación muchas veces la colocamos nosotros, ¿no? Muchas veces decimos, no tengo ánimo de orar hoy, o no quiero orar hoy, o me levanto tarde, o me acuesto, me pongo a ver el celular, me pongo a hacer cualquier otra cosa menos buscar de la presencia de Dios, menos orar a Dios. Entonces nosotros mismos en nuestra carnalidad estamos colocando limitantes entre Dios y nosotros. El Espíritu está allí. El Espíritu está allí esperando. El Espíritu está activo allí esperando a que nosotros le digamos, Padre, quiero hablar contigo.
Padre, quiero clamar a ti. Dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque en nuestra carnalidad va a haber limitantes, va a haber cansancio, va a haber preocupación. Pero Dios dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Va a haber dudas también en nuestra carnalidad, pero cuán importante es, como leíamos al inicio, ¿no? El libro de Hechos estábamos leyendo, ¿no? El libro de Hebreos 11, que nos habla acerca de la fe, ¿no? Cuán importante es que para que haya una relación necesaria con el Señor, nosotros tengamos fe en lo que estamos haciendo. Si usted tiene la fe, la completa seguridad, la convicción de que el Señor está en sus vidas, es necesario que alimentemos día a día esta relación con nuestra oración. Hablábamos también que es necesario, que es tan importante como el oxígeno que necesitamos en nuestro cuerpo. Y el oxígeno no lo necesitamos solamente en la mañana, o solamente al acostarnos, o solamente cuando vamos a almorzar. Lo necesitamos en todo momento, necesitamos el oxígeno. Cuán importante es el oxígeno para nuestra vida. Imagínense que el cerebro, si no se oxigena a tiempo, este cerebro se muere, existe la muerte cerebral. Entonces también va a haber una muerte en nosotros. Si nosotros decimos que el Espíritu ha vivificado en nosotros, nos ha levantado de entre las muertes, nos ha cambiado esa vieja naturaleza a una nueva naturaleza, entonces también decimos que la oración es importante para nuestras vidas, es importante para nuestro crecimiento y es importante para esta relación que tenemos nosotros día a día con el Señor. Y vamos a ir al libro de Lucas 11, 9, 10. Lucas 11, versículos 9 y 10. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mira qué grandioso es la promesa de recibir aquello que nosotros estamos necesitando, ¿no? Muchas veces pedimos, hacemos un pedido y de repente nunca nos llega. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos de repente un poco frustrados. Pero el Señor está esperando que nosotros busquemos. Para que llegue lo que usted está pidiendo, hermano, es necesario que usted busque. Dice, busque y hallaréis. Entonces, si nosotros no buscamos esa comunión, no buscamos esa relación, ¿cómo vamos a encontrar respuesta? Usted practique día a día estas revelaciones. Buscar y encontrará. Toque, llame a la puerta y se le abrirá. Pero usted no está tocando, usted está esperando que se le abra la puerta. No, hermano, usted tiene que tocar, acercarse, pedir dirección al Señor, pedir que el Señor le abra la puerta a aquello que estaba oculto. ¿Verdad, hermano? Siempre vemos que dice que el primer paso tenemos que darlo nosotros. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Él derramó su Espíritu, ya Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, ya Él quitó el velo que nos limitaba de la presencia de Dios. Todas las promesas están en la palabra del Señor. Ya todo está dado. ¿Cuál es el único problema? Nosotros como personas. ¿De quién es el problema cuando Dios no se relaciona con nosotros? De nosotros mismos, porque le queremos colocar limitantes a Dios. Pero Dios ya en su palabra están todas las bendiciones, están todas las promesas. O sea, ya no hay más. Todo está acá en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no suceden las cosas? Porque nosotros no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que obre en nuestras vidas. No le damos la oportunidad a Dios de que obre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no le buscamos a Él. ¿Cuán importante es buscarle? Buscarle. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Buscad, llamad y se os abrirá. Dice la palabra del Señor que Jesucristo dice, yo soy la puerta. Entonces dice, llamad y se os abrirá esa puerta. Es necesario que nosotros llamemos a Dios, nosotros le digamos al Padre, Señor, que esa puerta esté disponible para mí, que esa puerta esté disponible para yo poder entrar por ella puerta. Pero primero que tenemos que hacer, buscar la presencia de Dios. Si no buscamos la presencia de Dios, nada va a pasar. Si no buscamos de esa intimidad con Dios, nada va a pasar. O sea, ¿cómo me arrepiento yo? ¿Cómo me convierto? ¿Cómo tengo un nuevo nacimiento si no tengo una relación con aquel que me puede otorgar esos beneficios? O sea, antes de todo yo tengo que tener una relación con Él. Tengo que decirle, Señor, quiero nacer de nuevo. Señor, quiero verte a ti. Señor, quiero estar delante de tu presencia y humillarnos delante de Él.
Vemos en cada uno de los ejemplos bíblicos que hemos leído y siempre dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, clama a mí. Todo es, nosotros tenemos que empezar a accionar. Porque el Señor nos quiere completos, el Señor nos quiere alegres, nos quiere gozosos, el Señor no nos quiere tristes, deprimidos, cargados. El Señor no quiere eso. Y les voy a compartir un texto más. Dice en el libro de Juan 16, versículo 24. Dice la palabra, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y es lo mismo que venimos hablando, pero nos añade algo, para que el gozo nuestro sea cumplido. El Señor quiere vernos alegres. El Señor quiere, así como usted, así como el padre que le da un regalo al niño porque lo quiere ver saltando, corriendo con su pelota nueva, cómo va alegre y contento porque es lo que necesita. El Señor quiere para nuestras vidas que esté completa, quiere para nuestras vidas que esté llena, quiere para nuestras vidas que esté gozosa. Pero también nos marca dirección. Pedid y se os dará, para que el gozo sea completo. Tiene que haber una acción. Dice que toda acción tiene una reacción. Así es. Toda acción tiene una reacción. Una ley física, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Y a nivel espiritual, toda acción que nosotros hagamos va a tener una reacción también. Pero esa reacción va a empezar a suceder conforme a ¿qué? Conforme a la fe que nosotros podamos tener en lo que estamos haciendo. Como siempre decimos, ¿no? Si yo no tengo fe en mi vida, si yo no tengo fe y si yo no creo, nada de lo que estamos leyendo, nada de lo que estamos estudiando va a surgir efecto. ¿Por qué? Porque para que pueda haber un efecto, para que pueda haber una reacción, tiene que haber fe. ¿Cómo le hablo yo a Dios si no tengo fe? Es fácil, yo puedo hablar con usted porque lo estoy viendo. Así es, así es. Pero a Dios no lo veo físicamente, pero sí lo puedo sentir aquí en mi corazón, sí lo puedo sentir en mi espíritu, sí lo puedo sentir en mi alma. Entonces, para yo poder hablar con alguien que no veo físicamente, yo necesito fe. Para yo hablar con alguien que dice la palabra del Señor que Él es espíritu, para yo hablar con esa persona que es espíritu, para yo hablar con Dios que es espíritu, yo tengo que tener fe, tengo que creer. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo tengo que llenarme de fe. Tengo que decir, Señor, quiero tener fe. Quiero llenarme de esa fe. ¿Para qué? Para yo empezar a accionar, empezar a orar, empezar a predicar, empezar a hablar con Dios, empezar a humillarse. ¿Cuán importante es humillarse? Jeremías clamaba a Dios en todo tiempo. Jeremías clamaba al Señor en todo momento. No solamente clamaba en una oportunidad de su vida, no, él clamaba en todo momento, en todo tiempo. Y es necesario que nosotros clamemos, no lo veamos simplemente como religiosidad. Muchas veces las personas ven la oración como religión. Y la oración no es que es religión, no es algo parametrizado como dije al principio, no es algo que yo tengo que hacerlo de esa manera exacta. No tengo que aprendérmelo, no sé si acá pronuncian esa palabra al caletre, o sea, tengo que aprendérmela exacto, igual como está allí escrito, tengo que aprendérmela y repetirla cada vez que vaya a hablar con Dios. No, la oración no se trata de eso. La oración no se trata de yo memorizar un versículo bíblico, de yo memorizar una cita bíblica y repetirla cada vez que quiero orar con Dios, no, porque Dios conoce su palabra. Para que yo le voy a decir, Dios, mira, en el libro de Juan 16 dice, ¿para qué le voy a decir yo a Dios eso si Dios conoce su palabra? Dios está esperando que nosotros le digamos y nos humillemos delante de su presencia y le digamos, Señor, transforma mi vida. Señor, guíame, porque es que con mis propias fuerzas yo no lo voy a poder hacer. Con mis propias fuerzas voy a cometer errores, con mis propias fuerzas voy a caer en tentación, con mis propias fuerzas voy a caer en las trampas del enemigo. Entonces es necesario que yo le diga, Señor, revélame, Señor, muéstrame, Señor, guíame. Porque así como un padre agarra de la mano a su hijo para cruzar una calle, así Dios nos agarra la mano a cada uno de nosotros para afrontar las situaciones que tenemos que afrontar. Porque sabemos que si lo hago con mis propias fuerzas, no voy a poder. Si lo hago con mis propias fuerzas, no voy a lograr nada. No lo voy a lograr. Entonces hemos visto el día de hoy 4 promesas importantes.
4 promesas importantes. Pero para que esas 4 promesas se cumplan, ¿qué tengo que hacer? Buscarle. Para que las 4 promesas se cumplan, tengo que buscarle. Amén. Amén. Así es. Entonces vimos, ¿no?, que la oración no es una rutina vacía, no es que yo voy a orar, voy a parametrizar, no es que yo no tengo nada que hacer y voy a orar a Dios, no. Permítete un tiempo con Dios. Permítete y dedica en tu corazón y di, voy a dejar este tiempo para hablar con mi Padre. Voy a dejar este tiempo para que el Espíritu Santo me guíe y yo pueda conversar verdaderamente, genuinamente con el Padre. Que haya una relación verdadera, una relación de padre e hijo, haya una verdadera relación. Así que saludamos de igual manera, no quiero dejar por fuera a todos los que nos están escribiendo por el Facebook. Saludamos a nuestra pastora Chabuca, la hermana Lina, la hermana Luz, la hermana Melissa, Jocelyn, Luisa, Lady, Emilia. Dios les bendiga a todos los que están por allí dejando su comentario. Dios les bendiga de una manera especial, de una manera sobrenatural, y que esas bendiciones poderosas de Dios desciendan sobre sus vidas. Y si el día de hoy hemos aprendido acerca de la oración, hemos podido indagar un poco más acerca de la oración, pero es necesario que lo empecemos a poner en práctica. Y para ponerlo en práctica vamos a inclinar allí, incline allí donde usted está, su rostro. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, si tú que nos estás viendo no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, te invito a que puedas repetir conjuntamente con nosotros esta oración, porque es importante que nosotros oremos a Dios y le digamos: Padre Santo, Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, que sea tu grande, Espíritu Señor. Santo Sea, guiándonos en este día. Guíanos, Señor. Que sea Padre tu amado. Espíritu Santo guiándonos en cada palabra, en cada acción, en Así cada sea, relación que podamos tener. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos Solo en tú, cada Señor. paso de este día. Oh Señor Jesucristo, transforma nuestra vida, transforma nuestro carácter, transforma nuestra forma de ser. Te agradecemos, Gracias, Señor, porque Señor. nos has dado la oportunidad de tener un día más. Nos has dado la oportunidad de vivir, de levantarnos, de ver un nuevo amanecer. Te agradecemos, Señor. Gracias, Ayúdanos a que esa gratitud esté en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Oh bendito Rey, Dios Todopoderoso, te agradecemos a ti en Gracias, esta mañana, Señor. porque hemos entendido que clamar a ti, que orar a ti, que buscarte a ti es algo que debemos hacer en todo momento y en todo tiempo. Perdónanos por esos momentos en el que no buscamos de tu presencia. Perdónanos por esos momentos en el que preferimos hacer otras cosas que adorarte, que clamar a ti. Ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de cada uno de nosotros, ten misericordia de nuestras familias. Oh Señor Jesucristo, en esta hora, si tú que no has recibido al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, transforma mi vida, inscríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás de allí. Señor, quiero obedecerte, quiero servirte y quiero agradarte. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados. En esta hora me arrepiento de todo lo que haya hecho y te acepto a ti como mi único y verdadero Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que es importante que Cuán comencemos. importante, ¿no? Cuán importante es practicar en todo momento, desde antes de iniciar una actividad, antes de nuestros alimentos, pero también por orar por nuestros hijos, orar por nuestros amigos, orar por los que no son nuestros amigos, orar por los que están faltando. Y nosotros también entramos en oración por cada uno de ustedes, hermanos, para que ustedes también se conecten más tiempo con nosotros. Usted ya sabe, nos puede seguir por acá por los días jueves y los días sábados. Estamos desde las 10 de la mañana. También les invitamos a nuestra iglesia, Kairos Huaral, ¿no? Ahí tienen ustedes la página de Facebook. Los invitamos sobre todo a leer cada vez más la Biblia, a acercarse más al Señor, a usted encontrar esta intimidad que nos es dada para nosotros, porque estamos diciendo que es un privilegio, es una herramienta más que el Señor ha puesto en nuestras vidas y que no lo estamos usando como debería.
¿no? Porque hay revelación de parte del Espíritu Santo que quiere para nuestras vidas. Entonces, practiquemos más, como hemos dicho el tema de hoy día, practiquemos más la oración, practiquemos más el acercamiento, practiquemos más con estar día a día conectados siempre con nuestro Padre. El escuchar su voz para nosotros nos tiene que causar gozo, nos tiene que causar placer, nos tiene que causar tranquilidad, paz sobre todo, porque es lo que tenemos que llevar a otros también. Amén. Dice la palabra del Señor, orad sin cesar. O sea, nunca dejemos, nunca paremos de orar, nunca paremos de clamar al Señor Jesucristo. Así que, hermano, un placer estar una vez más, compartir la palabra del Señor juntamente con usted acá en los estudios, y sé que cada uno de los que pudieron conectarse en esta mañana, el Señor ha depositado allí un granito más de arena en su corazón, un granito más allí en sus vidas, para seguir desarrollando nuestra vida espiritual. Como dice el hermano, nunca dejen de estudiar, de leer la palabra del Señor y de buscar sobre todo su presencia en intimidad. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Así que fue un placer estar en esta mañana con ustedes. Dios les bendiga de una manera especial, Dios les guarde, y nos vemos el día sábado nuevamente por su programa Un Tiempo con Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias.